Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. Reciban un saludo de la familia Galicia. Voy a leer un versículo bíblico que se encuentra en Josué 24:14, que dice: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por este día, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un corazón puro, un corazón limpio delante de ti. Señor, gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Te doy en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Mis ojos cuidaré
presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Una vez más, quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todo los dioses, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todo los dioses. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todo los dioses, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses.
exaltamos, te damos toda honra y toda gloria. Gracias, Señor. Queremos, Señor, venir ante ti y queremos decirte que tú eres santo y todopoderoso. Gracias te damos. Recibe toda nuestra honra y toda nuestra adoración. Eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Nosotros estamos a la espera de lo que nos digan nuestros hermanos, ¿verdad? Aquí de Calvary Church. Estamos a la espera de que nos digan en qué momento ya podemos regresar. Algunos de ustedes se han dado cuenta que la iglesia en inglés ya se está congregando. La iglesia en inglés es con medidas de seguridad, por supuesto, diferente, y no todos. Es por medio de registración en la página de Calvary Church. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, ¿y cuándo el ministerio en español se va a poder congregar? Estamos esperando, y como le digo, por favor, tenga paciencia. Yo también le pido a Dios que me dé paciencia, porque yo sé que no está en nosotros, sino que ellos están probando cómo funciona, cómo están ¿verdad? Viendo a la gente cómo se comporta en el santuario y de qué manera pueden pues hacer las cosas seguras. Sobre todas las cosas queremos decirles que se preocupan por la salud de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y por ese motivo están pues haciendo todo esto, están experimentando. Usted quizás se pregunte, sí, pero ¿cómo es eso? Y ya les indicaremos más adelante cómo va a ser. Ahorita lo que podemos hacer solamente es seguir orando y esperar. Esperar en que nos digan, ahora sí vamos a hacerlo, porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Les puedo adelantar de que va a ser muy diferente, muy diferente. No va a ser igual como antes. Yo he venido a un par de servicios de inglés, ¿verdad? Y me he dado cuenta que es muy diferente. La gran diferencia es de que tenemos que, los que venimos, ¿verdad? Al santuario, vienen todos con máscara, la máscara de protección. El distanciamiento entre una persona y otra de 6 pies. Aquí ponen 3 sillas de una familia a otra familia, y pues es muy diferente, y no hay tiempo para socializar. En cuanto entramos nos asignan un asiento, y en cuanto nos vamos, pues directita nos vamos para afuera hacia nuestros vehículos. No hay tiempo de platicar, de hacer lo que antes hacíamos, lo que debemos de hacer, ¿verdad? Como compañerismo, como hermanos que somos, como la iglesia de Cristo que somos. Pero tenga paciencia, ya vendrán esos días una vez más, primeramente Dios. Tenemos, como le digo, ya un buen tiempo haciéndolo de esta manera, y pues vamos a continuar haciéndolo en línea, y ya les indicaremos. Semana a semana va a haber cambios. Yo no sé si la próxima semana nuestros hermanos ya nos indiquen cómo lo podemos hacer, si es que ya podemos mandarles a ustedes las instrucciones de cómo se va a hacer. Lo que sí, como ya les dije al principio, les aseguro que va a ser diferente, pero poco a poco la iglesia del Señor se va a empezar a congregar como lo solíamos hacer. Así es de que mucha paciencia, ¿verdad? Especialmente a los que estamos aquí en este lugar, de domingo a domingo que estábamos en este lugar, y ya tienen pues muchos deseos de regresar, y nosotros también tenemos muchos deseos de que usted regrese, porque es muy diferente el estar hablando a algunos solamente que estamos aquí, ¿verdad? El grupo que está sirviendo, y pues vemos todo vacío, es muy diferente. Así es de que paciencia, pero oración sobre todo, y que nos dé el Señor, ¿cómo le dijera? Que empiece a orar ya, porque tenemos que ajustarnos a muchas cosas, y a veces nos cuesta ajustarnos a muchas cosas, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar. Así es que vaya orando para que cuando regrese ya esté preparado, ya esté preparada con todas las limitaciones que vamos a tener, y todas las
la guía que nos van a dar para el proceso de entrar, salir, etcétera. Así es de que ore y tenga mucha paciencia. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Le damos gracias a Dios por darnos una vez más la oportunidad de poder pues estar juntos y listos ya para estudiar su bendita palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Le invito a usted que nos acompañe a orar y pues agradecerle a Dios por todas sus misericordias. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por este hermoso tiempo. Gracias te damos por darnos una vez más la oportunidad de poder leer, de poder estudiar tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú quites toda distracción de nuestra mente. Te pedimos que quites todo cansancio. Te pedimos que quites todo lo que estorba, Señor, en este momento para pues conocerte más a través de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas nuestro maestro, que seas tú quien nos guíe a través de tu Santo Espíritu. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como muchos de ustedes ya saben, hermanos, que estamos estudiando la segunda carta de Pedro y pues nos encontramos en su segundo capítulo y hemos estado aprendiendo acerca de los falsos maestros y cómo identificar un falso maestro. Estamos aprendiendo que pues se da a conocer un falso maestro cuando uno conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando alguien viene y le enseña algo diferente, algo que no es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de tener siempre en mente, que debemos de ver qué es lo que la palabra de Dios dice y ver qué es lo que este pues maestro está enseñando. Y por eso es que debemos de leer su bendita palabra, de dedicar tiempo en la palabra de Dios. Y pues otra de las formas que miramos en la palabra de Dios, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20, ahí nos habla acerca de los falsos maestros, ¿verdad? Ahí nos dice nuestro Señor Jesucristo que para identificar también pues un falso maestro se conoce por sus frutos, ¿verdad? Y pone el ejemplo de los árboles, ¿verdad? De que el buen árbol por su fruto o por su buen fruto se conoce. Y le pido a usted que me acompañe en esta tarde, que tenga su Biblia a la mano, que podamos pues aprender juntos, ¿verdad? O crecer juntos espiritualmente. Sabemos que nuestro Dios es quien da el crecimiento espiritual y pues viene a través de su bendita palabra. Si me acompaña por favor a Mateo en su capítulo 7, vamos a leer solo 2 versículos de este capítulo para ir entrando a nuestra enseñanza de hoy. Dice Mateo capítulo 7 y el versículo 15, dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Salvajes, son lobos pues que quieren devorar a uno. Y si me acompañan en el siguiente versículo, pues no el siguiente, ¿verdad? Más bien el 20, ¿verdad? El versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? El buen fruto se conoce por el fruto, ¿no? Por la fruta que da, ¿verdad? Si es bueno o es malo, porque pues sabemos que un maestro, un falso maestro, pues se ve la diferencia, ¿no? El falso maestro se mira en el tipo de vida que vive, ¿verdad? En su testimonio acerca de lo que él pues está viviendo. Y un verdadero maestro, pues sabemos que da un buen testimonio, ¿verdad? Tiene una vida pues agradable a Dios. Y es lo que estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, como es que nos dice que pues por sus obras los conoceréis, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que pues la palabra de Dios nos dice cómo identificar un falso maestro, ¿verdad? Ya estuvimos aprendiendo pues varios puntos acerca de esto y seguiremos aprendiendo con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Dios.
cómo cuidarnos, ¿verdad? Cómo identificar la falsa enseñanza, ¿verdad? Y eso es algo que nuestro Señor Jesucristo también nos dice, pues en los versículos que vimos, ¿no? Acerca de los falsos maestros, de estos lobos rapaces pues que tienen vestiduras de ovejas, pero no lo son. Entonces, pues es algo que debemos de tener siempre en nuestra mente, ¿verdad? Pero también una de las cosas que debemos de ver es de que aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Por ejemplo, si en su iglesia, usted que me está escuchando, usted mira que pues el maestro, ¿verdad? De la escuela dominical se equivoca, pues yo no creo que haya una iglesia pues perfecta, ¿no? Todos nos vamos a equivocar en alguna área, en algo de nuestra vida. Vamos a pues a fallar en algo, ¿verdad? Pero aquí no es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca de esto. Él está hablando acerca de aquellos pues que dan una falsa enseñanza, aquellos que pues que no están enseñando la doctrina de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Es más que nada de lo que está hablando, aquellos que con una mala intención, con el propósito de engañar a alguien, pues lo hace, ¿verdad? Es de lo que está hablando, de aquellos que hacen pues ese tipo de falsas enseñanzas, ¿verdad? Pero sabemos que pues yo creo que pues todos nos equivocamos en algo, ¿no? Y yo creo que un buen maestro pues acepta su error, ¿verdad? Porque eso es lo que debemos de hacer. Si nos equivocamos en algo, pues debemos de aceptarlo. Si estamos mal, pues corregirnos, ¿no? Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de un falso maestro, y la segunda carta de Pedro es de lo que está enseñando, ¿verdad? De la apostasía que vendría, ¿verdad? Y cómo es que se introduciría pues a la iglesia. Más que nada es de lo que vamos a estar aprendiendo en esta tarde, ¿verdad? Por ejemplo, en la palabra de Dios vemos acerca de aquellos que apostatan, ¿verdad? Y la palabra apostasía significa estar lejos, ¿verdad? Esa acción de rebelarse en contra o renunciar o alejarse intencionalmente acerca de lo que ha creído, ¿verdad? Es aquel que renuncia a la fe. Por ejemplo, si me acompaña, por favor, si me acompaña en Timoteo, para ir viendo un poquito más sobre esto que estamos aprendiendo acerca de qué es un falso maestro, ¿verdad? Que es un lobo rapaz, como lo vemos en la palabra de Dios. Y en Timoteo, en primera de Timoteo, en su capítulo 4, el versículo 1, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice estas palabras, ¿verdad? En su capítulo 4, en la primera carta de Timoteo. Fíjese cómo comienza este capítulo en su versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿verdad? Doctrinas de demonios, de estos seres angelicales que se rebelaron contra Dios. Entonces, eso es más que nada de lo que está hablando, de aquellos que apostatan de la fe, aquellos que rechazan, ¿verdad? La fe, que se apartan de la fe, más que nada. Y es de lo que hemos estado aprendiendo estos últimos jueves, ¿no? Que estamos en este capítulo 2, y vamos a seguir viendo porque enseña mucho, faltan muchos versículos que pues vamos a ir aprendiendo acerca de estos falsos maestros. Entonces, ahora sí, si me acompaña, hermanos, vamos a la segunda carta de Pedro en su capítulo 2. En su capítulo 2, Fíjese cómo dice la palabra de Dios aquí. Espero que usted tenga su Biblia a la mano para aprender juntos, ¿verdad? Para aprender acerca de la advertencia que pues da nuestro Dios a través de la Biblia. Y vamos a comenzar a leer del versículo 3. Hemos estado entre estos primeros versículos ya por algunos jueves, pero pues ahí vamos aprendiendo poco a poco, ¿verdad?
tárdenos lo que nos tárdenos, pues es mejor, sirve que más aprendemos, ¿no? Acerca de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de los falsos maestros. Fíjese cómo dice el versículo 3, ya para no regresar a los versículos anteriores, dice, por avaricia harán mercadería. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿verdad? Entonces, eso ya lo vimos un poco de eso. Vamos a darle un repaso, ¿verdad? Para seguir pues estudiando y aprender más acerca de estos falsos maestros. Por ejemplo, aquí donde dice que por avaricia, ¿verdad? Ellos, ¿qué es lo que tienen? Avaricia, amor al dinero. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en la vida de estos falsos maestros, que por avaricia, ¿verdad? Esa es otra cosa importante que debemos de ver, que es por la avaricia, ¿verdad? Por la avaricia, por el amor al dinero, que estos también son introducidos, ¿verdad? Se introducen a la iglesia, se meten encubiertamente, como vimos anteriormente, que se meten. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas, en su capítulo 12 y su versículo 4, también nos dice acerca de los falsos hermanos que se introducen a escondidas, ¿verdad? A escondidas, acá despistadamente, por decirlo así. Entonces, esa es una cosa que vemos aquí en la palabra de Dios. Vimos también, hermanos, en nuestro estudio, que habla aquí de que van a hacer mercadería de vosotros, dice, con palabras fingidas, ¿verdad? Con palabras fingidas. Y palabras fingidas, ¿verdad? O falsas palabras, más que nada de lo que está hablando es en la palabra griega, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre esto. La palabra griega significa plastos, ¿verdad? Plastos, esto ya vimos un poco de esto. Plastos es algo inventado, ¿verdad? Quiere decir moldeado, formado, como de barro, acero o piedra, ¿verdad? O piedra. Es algo, por ejemplo, cuando usted mira, pues, mira algo que es formado de acero y no lo es. Usted, con sus ojos, aparentemente, usted mira que sí lo es, pero ya con sus manos, cuando llega y lo toca, pues resulta que no es. Por ejemplo, también algo de barro, ¿verdad? Usted piensa que con sus ojos piensa que es de barro y no lo es de plástico, ¿verdad? Yo he visto piedras así enormes, ¿verdad? Digo, ¿cómo le harían para mover esa piedra? Está muy grande. Me imagino que está bien pesada, pero no, resulta que no es verdadera, sino es de plástico. Entonces, aquí de lo que está hablando, de estas palabras fingidas, de estas palabras falsas, más que nada, es de que no están diciendo algo verdadero, ¿verdad? Sus palabras son fingidas, ¿verdad? Son fingidas y solo nos vamos a dar cuenta a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, algo que debemos de hacer es poner atención a lo que nos están diciendo, ¿verdad? Estos falsos maestros, estos falsos de los que habla la palabra de Dios. Pero estamos hablando de aquellos falsos maestros que ya lo hacen con una mala intención, ¿verdad? Porque si me acompaña allí mismo en Pedro, ya que estamos en Pedro, fíjese cómo dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 2 y el versículo 20. Fíjese cómo dice. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones, del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y lo sigue diciendo, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjese cómo dice el versículo siguiente, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento.
que les fue dado. Sigue diciendo el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? De estos falsos maestros que no se someten al señorío, ¿verdad? Al señorío de nuestro Señor Jesucristo, soberano, ¿verdad? Eso ya lo hemos estado viendo en otras áreas de los versículos que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que no se someten, sino que rehúsan a ser obedientes, más que nada, ¿verdad? No son obedientes a nuestro Dios. Entonces, estos falsos maestros ya conocieron el camino de la justicia, como dice allí, pero ¿qué es lo que hacen? Vuelven a su vida anterior, ¿verdad? Eso es lo que, más que nada, de lo que está hablando también en este capítulo. Vamos a regresar allí en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo. Dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces dice, la condenación no se tarda, ni tampoco la perdición, dice, no se duerme, sino que tarde o temprano, como dice la palabra de Dios, el impío será castigado, ¿verdad? Nuestro Dios les va a pagar conforme a sus hechos, ¿verdad? Dios se va a encargar de cada uno de estos falsos maestros, de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, aquí en los siguientes versículos, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos de cómo es que Dios no perdonó, cómo es que Dios condenó, ¿verdad? Y vamos a estar viendo en estos ejemplos que vamos a ver en estos siguientes versículos. Y en el versículo 4 vamos a ver el primer ejemplo. Fíjese cómo dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿verdad? Para ser reservadas al juicio, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles. Y sabemos, hermanos, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, ¿verdad? Que hubo una rebelión en el cielo, ¿verdad? O sea, contra Dios. Estos ángeles se rebelaron contra Dios. Y si me acompaña a usted, por ejemplo, ¿verdad? Allí en Judas está un versículo paralelo. En Judas 6, fíjese cómo dice acerca de esto, de lo que estamos viendo en este versículo, de los ángeles, ¿verdad? Que pecaron. Fíjese cómo dice en Judas 6. En Judas 6 dice, está atrás de Apocalipsis. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿verdad? Estos ángeles se rebelaron contra Dios. Estos ángeles pecaron contra Dios. Y si me acompañan, por favor, a Isaías para ir viendo un poquito más sobre esto, en Isaías capítulo 14, en el versículo 12. Fíjese cómo dice, Isaías capítulo 14, en el versículo 12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Fíjese cómo dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjese, este lucero de la mañana
aquí se refiere al enemigo, ¿verdad? Ese orgullo que hubo en él, que quería ser igual a Dios, quería ser igual que Dios. Entonces vemos algo que la palabra de Dios nos enseña cómo es que hubo esta rebelión, ¿verdad? En el cielo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sino que hubo esta rebelión y Dios lo arrojó del cielo a la tierra. Esto lo vemos, por ejemplo, si me acompañan a Apocalipsis, en su capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer algunos versículos en Apocalipsis capítulo 12, vamos a comenzar a leer en el versículo 4, fíjese cómo dice en el versículo 4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, ¿verdad? Ahí vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que este dragón, ¿verdad? Refiriéndose al enemigo, al diablo, dice que con su, dice aquí, dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Esto es lo que vemos en este versículo, ¿verdad? La tercera parte de las estrellas. Entonces se considera las estrellas que cayeron como los ángeles, ¿verdad? Que se refiere a los ángeles. Fíjese cómo dice en el versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Dice el versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El versículo 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba el diablo, ¿verdad? O sea, el dragón, de lo que vimos en el versículo 4, que es el enemigo. Fíjese cómo sigue diciendo. Dice que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, ¿verdad? Es el acusador, el mentiroso. Esa es la palabra de Dios, que no hay verdad en él, porque es homicida desde el principio. Dice allí, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? Nos está enseñando acerca de que hay unos ángeles cautivos en prisiones, como vimos en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 2, que estos ángeles que pecaron están allí, pues en oscuridad, ¿verdad? Guardados bajo oscuridad, reservados para el juicio final, ¿verdad? Pero otros andan sueltos, ¿verdad? Otros andan sueltos. Sabemos que otros los conocemos como demonios, ¿no? Y si me acompaña en 2 Corintios para ver algo, en 2 Corintios, en su capítulo 11, fíjese cómo es que nos dice la palabra del Señor. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Se disfraza como ángel de luz, y él tiene sus ministros. Fíjese cómo dice, sus servidores. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo será conforme a sus obras, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarnos, ¿verdad? De estos falsos maestros, de estos falsos ministros, ¿verdad? Que engañan, ¿verdad? Con sus falsas enseñanzas, y pues el enemigo no está en el infierno, sino que anda suelto. La palabra de Dios nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Él no está en el infierno, él anda aquí en la tierra, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Eso lo vimos en la primera carta de Pedro, en su capítulo 5, y el versículo 8 y 9 nos habla acerca de eso. Pero sí debemos de cuidarnos de los falsos maestros. Si regresamos, hermanos, si me falla, vamos a regresar a Pedro.
en su segunda carta de Pedro, en su capítulo 2, para seguir leyendo. El versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿verdad? A los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿verdad? A estos ángeles que pues se apartaron de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque prefirieron seguir al enemigo que quiso ser igual que Dios. Dice el versículo 4, sino arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjese la palabra aquí que dice arrojándolos al infierno. Arrojándolos al infierno, hermanos, aquí lo que habla en esta palabra, en el griego, significa Tartarus. Este es el significado en griego, Tartarus, de esta palabra infierno. Y esta más que nada es una mitología griega. Tartarus era el más bajo, lo más bajo del infierno, un lugar de castigo para los dioses rebeldes. Pedro usa esta palabra aquí más que nada para poner poner un ejemplo del lugar donde van a ser castigados o donde están estos ángeles que pecaron, ¿verdad? Es de lo que está hablando en esta palabra, un ejemplo de ese castigo, ¿verdad? Y en una ocasión a mí me preguntó alguien y me dijo, oiga, Jorge, ¿usted cree que Dios, siendo un Dios de amor, va a mandar a alguien al infierno? Y yo me quedé pensando, pues en realidad las personas deciden irse al infierno cuando no creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Todo aquel que rehúsa creer, todo aquel que pues no acepta el evangelio, simplemente pues no está decidiendo ir con Dios, ¿verdad? Seguir a Dios, sino la persona sola decide irse al lugar de castigo, ¿verdad? Como nos enseña la palabra de Dios. Y sabemos que sí, Dios es un Dios de amor, es cierto, la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, pero también sabemos que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Que castiga la maldad, ¿verdad? Y castiga a todo aquel que practica el pecado. Entonces, ¿qué pasa con estos falsos maestros de lo que estamos aprendiendo aquí? Que estos falsos maestros dice que renuncian, ¿verdad? O rechazan y rechazan lo que se les enseñó, ¿verdad? El camino de la justicia, ¿verdad? Después de haber conocido, de ver, pues, saber la verdad, ¿verdad? De saber el evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, regresan otra vez a su vida, ¿verdad? A su vida anterior. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que su vida viene a ser peor, ¿verdad? Peor que como vivían. Entonces, imagínense nomás qué triste, ¿no? De que la persona rechace el camino de la justicia, ¿verdad? Y tal vez usted que me está escuchando, ¿verdad? Dice, pues entonces los falsos maestros van al castigo eterno por andar enseñando falsas enseñanzas. Bueno, sí dice la Biblia eso, pero también nos dice la palabra de Dios que ellos van a ser condenados, pero también todos aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo también van a ser condenados, ¿verdad? Recuerda usted cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene pues esta plática con Nicodemo cuando llega de noche, ¿verdad? Están pues allí hablando acerca del nuevo nacimiento, ¿no? De lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo. Y algo que vemos ahí en Juan 3:16, un versículo que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Para todo aquel que en Él cree en el presente, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y sigue diciendo allí en ese capítulo de Juan, en el capítulo 3, cuando Nicodemo pues le pregunta, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo y que cómo será eso del nuevo nacimiento y todo eso.
Pero fíjese cómo es, como dice nuestro Señor Jesucristo en el 17, porque es a donde yo los quiero llevar, en el versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, para que todo aquel que en él cree, sea salvo por medio de él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no cree, dice la palabra, dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Entonces todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo no es condenado. Estos falsos maestros son condenados, ¿verdad? Pero también es condenado todo aquel, aunque no sea un falso maestro, a todo aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo, que no deposita su confianza en Él, que no reconoce que es pecador y acepta a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. La palabra de Dios nos dice que Él va a ser condenado. O sea, si muere, ¿verdad? Si usted que me está escuchando y no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y muere, usted va a ser condenado. Pero si usted acepta a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Lo reconoce en su vida, le entregas, deposita su confianza en Él, le pide perdón, dice la palabra de Dios que todos los que estamos en Cristo Jesús, dice que no hay ninguna condenación. Eso lo vemos en Romanos 8:1, ¿verdad? Que para los que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, ¿verdad? Entonces es algo que cada uno de nosotros pues lo hemos hecho, ¿verdad? Por ejemplo, yo he hecho esa decisión de seguir a Jesús, ¿verdad? De entregarle mi vida, de pedirle perdón a Dios por mis pecados y reconocer que soy pecador. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? O sea, todos hemos pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, pues estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores. Pero yo hice esa decisión de pedirle perdón a Dios por mis pecados y recibirlo como Señor y Salvador a Jesucristo en mi vida. Y yo sé que no hay ninguna condenación para mí, porque la palabra de Dios me lo dice, ¿verdad? Y yo estoy en Cristo Jesús, pero ¿qué de usted, verdad? Que no está. Si usted también está, pues qué bueno, gloria a Dios. Ya usted no va a ser condenado, ni está bajo la ira de Dios. Pero usted, que no le ha entregado su vida a Jesucristo, usted también está bajo condenación. También va a ir al castigo eterno. Y qué triste, ¿no? De que escuche la palabra de Dios, de que conozca el evangelio y lo rechace. No haga eso, no muera así. Reconozca a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pídale perdón y entréguele el control de su vida, entréguele toda su confianza en Él, porque Él es el único que pagó por nuestros pecados. Él fue a la cruz, ¿verdad? A la cruz del Calvario y pagó por el castigo que merecemos cada uno de nosotros. Él ya pagó. Por eso es que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que andamos conforme al Espíritu, ¿verdad? Todos aquellos que hemos sido, pues ya renacidos, nuevas criaturas, ¿verdad? Espiritualmente hablando, como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces yo le invito a usted, ¿verdad? Que si nunca ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, nunca lo ha aceptado como Señor de su vida, pues que lo haga hoy, ¿verdad? Que lo haga hoy. ¿Para qué? Para que no tenga esta condenación sobre usted, ¿verdad? Para que no sea condenado, como dice la palabra de Dios. Entonces, en esta noche vamos a quedarnos aquí en la segunda carta de Pedro, en el versículo 4, y vamos a continuar del versículo 4 en adelante, viendo y aprendiendo acerca de estos falsos maestros, pero también vamos a ver los ejemplos, cómo es que Dios pues no perdonó, dice la palabra de Dios que no perdonó a los ángeles que pecaron. Vamos a ver el otro ejemplo que sigue acerca de
Noé, ¿verdad? Cómo es que Dios mandó el diluvio y pues murieron ahogados, pero vamos a aprender más sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios hizo eso? ¿Verdad? Porque es que Dios, siendo un Dios de amor, pues castiga, ¿verdad? Vamos a aprender más sobre eso y pues en esta noche vamos a quedarnos allí en la segunda carta de Pedro y vamos a seguir continuando como aprendiendo y continuando con nuestro estudio, cómo identificar un falso maestro, y vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a pues a pedirle a Dios que nos siga pues enseñando, ¿verdad? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, que Dios nos dé el conocimiento, ¿verdad? De su palabra y pues que crezcamos, ¿verdad? Espiritualmente cada uno de nosotros. Y vuelvo a lo mismo, como a decirle, ¿verdad? A lo mismo de lo que estaba hablando acerca de que todo aquel que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Y yo le invito a usted, ¿verdad? En esta oración que vamos a hacer, que si usted no lo ha hecho, pues que lo haga en esta tarde, ¿verdad? Que le entregue su vida a nuestro Dios, ¿verdad? Y que nuestro Señor Jesucristo sea el Señor de su vida de aquí en adelante. Inclinemos nuestro rostro para darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por tu bendita palabra. Gracias te damos porque por medio de ella conocemos de cómo es como debemos de vivir, cómo es que debemos de cuidarnos cada uno de nosotros, pero también cómo es que tu palabra tuya nos dice que pues que si no estamos en Cristo Jesús, pues vamos a ser condenados. Si no creemos en Él, pues somos condenados. Y te pido, Señor, en esta noche por aquellos que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y suficiente Salvador de su vida, pues que pues en esta noche, Señor, tú hayas tocado su corazón y que tú entres a su vida, Señor. Usted que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, le pido que diga estas palabras, que que me siga con estas palabras, pero que usted lo diga de su corazón, que usted lo diga de adentro de su corazón, sinceramente, una confesión genuina, verdadera, y que le entregue el control de su vida a nuestro Dios. Padre, te pido, Padre precioso, que me perdones, te pido que entres a mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que sin ti estoy perdido, y creo que Jesucristo vino y nació y murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Reconozco que lo necesito en mi vida y yo no quiero ser condenado, yo no quiero ir al castigo eterno, sino que yo quiero que seas tú el Señor de mi vida y estar contigo, Señor. Te pido que me guíes los años, los días que me des de vida, que seas tú quien me guíe por medio de tu Santo Espíritu. Yo quiero vivir para ti y ayúdame a vivir para ti, Señor. Esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a usted por acompañarnos con este estudio de la segunda carta de Pedro que estamos estudiando, y pues primeramente Dios, si Dios nos lo permite, nos estaremos reuniendo, ¿verdad? Por medio de estas redes sociales el siguiente jueves. Que Dios los bendiga, hermanos.